dentro de la secuencia genética entre un individuo y otro individuo, ¿sí? Más allá de que en teoría nosotros pertenecemos todos a la misma especie, tenemos todos genes que codifican para el mismo tipo de información, pero no necesariamente tenemos la misma información. Y por eso somos fenotípicamente distintos, ¿sí? ¿Por qué nosotros no tenemos todos el pelo del mismo color, la piel del mismo color, los ojos del mismo color, la estatura y millones de cosas? ¿Por qué? ¿Por qué somos tan distintos? ¿Sí? Somos diferentes porque en realidad hay una gran variación polimórfica de un montón de cosas, y esa variación polimórfica se da tanto en sectores codificantes del ADN como en sectores no codificantes del ADN. ¿Qué porcentaje del ADN codifica? 5%. ¿Sí? Se creía que el genoma humano expresaba más de 100.000 genes, y resulta que cuando hicieron el proyecto del genoma, se encontraron con que aproximadamente entre 30 y 35.000 genes nada más se codificaban, ¿sí? Mucho menos de lo que se pensaba. Es solo el 5%. El resto tiene otras funciones o no tiene funciones, ¿sí? No se sabe todavía específicamente, sin embargo está, se conserva y se perpetúa. Y cuando algo evolutivamente se perpetúa es porque para algo sirve. Porque si no, evolutivamente las cosas tienden a cambiar, ¿sí? Nada más que porque, digamos, los organismos, no sé, intentan no gastar a lo mejor mucha energía en hacer una determinada cosa si eso no les sirve para nada, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, evolutivamente sería como algo ilógico pensar que si ese genoma nos sirviera para algo, ¿y para qué lo conserva? ¿Por qué no se fue perdiendo evolutivamente? Bueno, no sabe, es una pregunta que se hace hoy en día todavía, y se intenta entender, digamos, la funcionalidad. Pero de a poco vamos a ir viendo que hay sectores que tienen funcionalidad, hay mucho cambio en las secuencias de ADN, y esa es otra cosa que tenemos que charlar hoy. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el ADN es estable o cambia? ¿Qué piensan? ¿Qué se les ocurre? O sea, ¿tendría que ser estable o no? Yo creo que estructuralmente no cambia porque es así, pero cómo se expresa sí cambia, porque somos distintos. Bien, cómo se expresa cambia, pero estructuralmente no cambia. Si yo les dijera que estructuralmente también cambia, que hay secuencias móviles adentro del ADN que se llaman transposones, que cambian, que se transponen a distintos lugares y que son, digamos, mucho más frecuentes de lo que ustedes creen y mucho más móviles de lo que ustedes creen. El ADN es dinámico, ¿sí? Y hay cambios todo el tiempo. A veces esos cambios no, justamente como hay tanta región que no codifica, esos cambios no generan nada. Y muchos postulan que por eso está, ¿no? Que por eso está esa gran proporción de ADN que a lo mejor no codifica. Para absorber todas esas modificaciones que quizás si las tuviese que absorber regiones codificantes sería un problema, ¿no? Bueno, esa es una de las teorías que hay. Pero sí cambia, sí se modifica, y hoy vamos a ver modificaciones de esa secuencia y para qué sirven, básicamente, para qué
se descubrieron cuando se hizo este proyecto Genoma, porque se hizo la secuenciación completa, ¿sí? Y entonces se encontraron los científicos con que en realidad, más allá de los cambios normales en una secuencia que dan origen a lo que nosotros conocemos como que el cambio normal en una secuencia de un gen es lo que nosotros llamamos, puede ser una mutación, pero básicamente ¿qué es? El cambio normal en la secuencia de un gen, ¿qué es? No puede ser que no me contesten esto. Es un alelo. ¿Sí? El cambio normal en la secuencia de un gen es un alelo, el alelo del gen, ¿sí? La otra forma alternativa del gen, ¿sí? Que en algunos casos puede dar origen a una mutación. ¿Y cuándo hablamos de mutación? Cuando ese cambio en general, y acá viene la parte de terminología que les contaba, que hoy vamos a charlar un poco, en general uno habla de mutación cuando es algo perjudicial. Pero no siempre, no tiene por qué ser siempre perjudicial, ¿sí? También una mutación puede ser una mutación que no provoque nada. ¿Se acuerdan que estaban las mutaciones silenciosas? ¿Sí? Que era una mutación, era un cambio, pero no provocaba nada, no provocaba una alteración en la secuencia de nada. Sin embargo, era una mutación. Normalmente uno cuando piensa en mutación, piensa en algo malo, pero no necesariamente la mutación es mala. A veces la mutación, que es un simple cambio, puede no modificar nada, o puede ser que esa modificación que se genere, al contrario, sea adaptativamente mejor para el organismo, ¿sí? Es simplemente que la diferencia, y ahora lo vamos a ver, entre hablar de mutación o hablar de un polimorfismo va a tener que ver con que siempre que hagamos referencia a las mutaciones estamos hablando de regiones que codifican en el ADN. Siempre. No quiere decir que no pueda ocurrir en otra zona, pero nadie te la va a nombrar como una mutación, o no estaría correcto, digamos, nombrarla así. En general, cuando uno habla de una mutación, habla de algo que sí es codificante. Ahora, cuando hablas de un polimorfismo, hablas de algo que en general no es codificante, sí también puede estar en una región codificante, también, ¿sí? Y la otra diferencia que tiene con una mutación es la frecuencia con la que aparece en la población, ¿sí? Es mucho más variable y aparece con una frecuencia al menos de un 1% en la población, ¿sí? O sea, 1 de cada 100 tienen ese cambio o esa alteración, ¿sí? Esa es como la diferencia, porque si no muchas veces se confunde el término mutación con el término de polimorfismo. Igual ahora lo vamos a ir viendo de a poquito. Como les dice ahí, los polimorfismos son diferencias genéticas entre individuos de una misma especie, ¿sí? Se descubrieron hace ya muchos años analizando unos geles de simografías, ¿sí? Son unas corridas de proteínas que permiten la separación de la información de moléculas por su diferente carga, tamaño o ambas cosas bajo la acción de un campo eléctrico, ¿sí? ¿Tienen idea de lo que es un Western, una corrida electroforética? ¿Vieron algo de esto? No. ¿Tuvieron bioquímica? Sí, tuvieron bioquímica. Tuvieron seguramente proteínas, vieron metabolismo de proteínas, aminoácidos y demás, ¿no? Bueno, bien. ¿Les enseñaron ahí, o sea, cómo se separan
Y ese grupo R le confiere características a ese aminoácido, ¿sí? No sé, hidrofílico o hidrofóbico, con carga, sin carga, ¿sí? O sea, tiene distintas características, ¿está bien? Cuando uno tiene una proteína, en realidad tiene un conjunto de esos aminoácidos que están unidos y enlazados de distinta manera, ¿está bien? Cuando uno quiere estudiar las proteínas, lo que hace es desnaturalizarlas, abrirlas hasta su cadena primaria. Las proteínas van a quedar con carga neta negativa y las corre en un gen que le genera un campo eléctrico al gen, ¿sí? Entonces pone color positivo, color negativo y esa proteína va a correr. ¿Va a correr por qué? Como les dice ahí, por tamaño, por carga, ¿sí? O por ambas cosas, dependiendo del tipo de procedimiento que uno haga. ¿Sí? ¿Más o menos se entendió? Muy básico, pero para que entiendan esto. Entonces, cuando se hizo eso, de correr, digamos, distintas muestras, se veían estas cosas que están viendo acá, ¿no? Estos patrones de diferencias en la corrida, ¿ven? Que no eran todos parejitos, ¿sí? Las alteraciones en la carga eléctrica se producen cuando existe dentro de esa proteína la sustitución de un aminoácido por otro. ¿Por qué? Por esto que yo les contaba al principio, que como cada aminoácido en ese grupo R es distinto, si yo tengo una cadena proteica y alguno de esos aminoácidos yo los cambié, entonces esa forma en la que esa proteína corra en ese campo eléctrico no va a ser la misma, porque la carga de esos aminoácidos que yo cambié quizás son distintas. ¿Se entiende el principio de lo que estamos diciendo? ¿O alguien se perdió? ¿Vamos bien? Ok. Bueno, entonces, eso fue lo que se observó. Y de ahí se percataron de que en realidad, en distintas muestras de la proteína, donde supuestamente eran todas iguales, en realidad no lo eran. Había cambios en la secuencia, ¿sí? Entonces, estos polimorfismos son variaciones naturales que ocurren dentro de la población en determinados genes o en determinadas posiciones del genoma. ¿Y por qué hacemos esta aclaración? O en un gen, que puede ser codificante, o en una parte del genoma, aunque no sea codificante, ¿sí? Igual vale, es un polimorfismo. Es más, son más frecuentes en regiones no codificantes del genoma. Todos los humanos somos un 99% iguales entre nosotros, pero en un 1% diferimos, ¿sí? Y eso es mucha diferencia. Si consideramos que nuestro genoma tiene unas 3.000 billones de letras, ser diferente de un 1% implica que dos personas difieren en 30 millones de letras. Letras siendo A, T, G, C, ¿sí? La secuencia. O sea, somos diferentes en un alto porcentaje, porque de nuevo, un 1% para la cantidad que estamos hablando es un montón, ¿sí? Entonces, por eso le dice acá, se calcula que cada humano difiere de otro en un promedio de un nucleótido por cada de 200 a 400. Y aunque estas variaciones pasan desapercibidas, algunas de ellas se han asociado a enfermedades genéticas. O sea, la mayoría están ubicadas a lo mejor en regiones no codificantes del ADN y ni nos enteramos, salvo que las busquemos. ¿Y por qué las buscaríamos? Después les voy a contar más adelante en la clase por qué las buscamos, porque las usamos como una herramienta, nos sirven como diagnóstico, ¿sí? Nos
sirven para saber si alguien fue el asesino. ¿Alguien mira CSI? Hoy vamos a ver eso. Bueno, igual es re mentira todo lo que muestran ahí. Hacen todo en 5 minutos, me encanta, pero no es verdad eso. Se tarda muchísimo más. Pero me encanta que te muestran todo así como mezclan tubitos con tubitos y sale la magia. Pero es así. Bien. Ok. Entonces, el polimorfismo estrictamente genera fenotipos alternativos, normales y comunes. Y la definición en sentido estricto se refiere a la ocurrencia de múltiples formas aléricas en un determinado locus, donde al menos 2 alelos aparecen con una frecuencia de el 1% en la población en general. Esa es como la definición de polimorfismo. Ahora, más allá de la definición, a mí me importa que ustedes lo entiendan, ¿sí? Que entiendan lo que quiere decir eso. O sea, si nosotros nos comparamos entre nosotros las secuencias, vamos a ser similares, pero cada 200 a 400 nucleótidos vamos a tener diferencia en algún alelo, en una región no codificante del ADN o a veces en alguna región que sí codifica para el ADN. Esa región que sí codifica nos puede pasar que la percibamos como un cambio o como una mutación, o nos puede pasar que sea desapercibida, ¿sí? Porque no genere a lo mejor algún cambio concreto fenotípico. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Entonces acá les muestra el principal tipo de polimorfismo, que son el polimorfismo de nucleótido simple, por eso se llama SNP, polimorfismo de nucleótido simple, ¿sí? Un cambio en un único nucleótido. ¿Ven? Acá le muestra la secuencia de 3 personas distintas, donde GSA es igual, pero acá para este individuo tiene una A, este tiene una G, este tiene una T, y después la secuencia sigue, y es igual en todos ellos, ¿sí? Esto vendría a ser el ejemplo de uno de los polimorfismos. Ok. La mayoría no tienen efecto sobre el fenotipo, por esto que les contaba, caen en regiones no codificantes. Algunos sí afectan el fenotipo y pueden dar origen a estas diferencias que nosotros hacemos referencia todo el tiempo. La estatura alta o más baja, el cabello claro u oscuro, el color de los ojos, ¿sí? Y generar simplemente cambios fenotípicos en nosotros. ¿Por qué no decimos que eso es una mutación? Y acá viene el ejemplo que yo les daba hoy. Porque no está causando una enfermedad, ¿sí? Y entonces de nuevo viene la cuestión esta, que nosotros en general el término mutación, más allá de que sea cambio, lo asociamos más a una alteración, cuando ya la funcionalidad de eso cambia, se pierde o se genera algo, ¿sí? Pero no quiere decir que no puedan en algunos puntos coincidir. De hecho, a veces yo puedo tener un polimorfismo, o sea, un cambio en una que es causante de una mutación, ¿sí? Después vamos a ver ejemplos de eso, pero digo, en algunos puntos se entrelazan los términos, ¿sí? Pero no se usan como cosas, como sinónimos. ¿El grupo sanguíneo también es un ejemplo de eso, no? El grupo sanguíneo es un ejemplo de alelismo múltiple, donde vos tenés una variante genética, ¿no?, de tu secuencia, que te da 3 alelos. Pero no sería, o sea, para que vos lo consideres una región polimórfica, la cantidad de variantes que tenés en esa región es mucho más grande. Ahora lo vas a ver, ¿sí? En términos estrictos, uno podría pensarlo como
como un polimorfismo, pero nunca vas a hablar de polimorfismo cuando tenés 3 cambios nada más, poblacionales, ¿sí? Y yo ahora te voy a mostrar que en general la cantidad de variantes cuando hay un polimorfismo poblacionales son muchas, de más de 10 para arriba y hasta 100 formas distintas poblacionales o más, ¿sí? Entonces ahí se habla de polimorfismo. Bien. Y ejemplo, digamos, como solo algunos, muy poquitos, son responsables de enfermedades, como por ejemplo, que hay uno de cada 20 habitantes en Europa del Norte que portan el gen de la fibrosis quística, ¿sí? Que es un gen, el CFTR, que causa la fibrosis quística. Es un gen al que se le han descrito muchas variantes genéticas distintas, poblacionales, creo que se lleva como más de 1800 distintas, aunque hay una que es la más frecuente y la que suele tener los pacientes que tienen fibrosis quística, hay muchas. Entonces, por eso se lo considera una variante polimórfica, ¿sí? Porque hay muchas variantes posibles, o sea, ahí sí se asocia que es una mutación, porque lo que causan esas variantes es que ese transportador de cloro no funcione. Más adelante vamos a ver esa patología, porque es una de las patologías recesivas más frecuentes en la población, ¿sí? Y entonces ahí como que todos los términos que les estoy contando se mezclan un poquito, ¿sí? Porque sí es una variante genética, sí son variantes genéticas, pero son múltiples, son muchas, entonces se lo puede tomar como un polimorfismo, pero además esas variantes están causando una mutación, ¿sí? Entonces ahí los términos se entrelazan, ¿está bien? Ok. Bueno, a nivel molecular, ¿sí? Los polimorfismos se clasifican en 2 tipos, digamos. Los polimorfismos de nucleótido simple, de cambio de nucleótido, o los polimorfismos donde hay variaciones en el número de las repeticiones en tándem, ¿sí? Y a su vez se los puede también clasificar en si son microsatélites, o sea, repeticiones de un par de nucleótidos en regiones que no codifican, o son codones polimórficos donde la variación está en una secuencia que sí codifica. O sea, acá de nuevo, como la mayoría de las cosas, a los polimorfismos en general uno los puede clasificar de muchas formas distintas, ¿sí? Pero básicamente lo que me interesa es que el polimorfismo puede estar en una región que no codifica o que sí codifica, y que además puede ser un cambio muy chiquitito de un solo nucleótido o de un par de nucleótidos, o puede ser que una región, o sea, varios nucleótidos, se repitan uno al lado del otro, ¿sí? Y ahora vamos a ver para qué se usa cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, básicamente nosotros vamos a ver 2 tipos de polimorfismos. Los RFLP, polimorfismo del largo de los fragmentos de restricción, ahora vamos a ver qué son, y los BNTR, repeticiones en tándem de número variable, ¿sí? Esos son como los 2 grandes grupos de polimorfismos que vamos a ver. ¿Y estos microsatélites polimorfismos son Los clasificación? Los 2 de arriba, sí. Lo que te dice es que también a veces se los clasifica como los microsatélites, que son variaciones pero que están en regiones no codificantes, o como codones polimórficos porque sí están en regiones codificantes. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien.
esa repetición está 6 veces, en el alelo 2 esa repetición está 8 veces. Entonces, eso sería como el ejemplo de un microsatélite, o sea, lo que decíamos acá, microsatélite, repeticiones en región no codificante. Repetición en región no codificante, está dentro de un intrón, no codifica, ¿sí? ¿A qué hacemos referencia cuando es un codón polimórfico? O sea, cuando está sí metido adentro de un lugar codificante. Cuando hay un cambio, como por ejemplo este, en una región que es un exón, que sí codifica. Entonces ahí hablamos de codón polimórfico, ¿sí? ¿Está bien? Ok. ¿Qué pasa con estos cambios de un nucleótido, ¿no? O lo que van a leer en los libros o en donde sea que lean, se llaman SNP, ¿sí? Polimorfismo de nucleótido simple, ¿sí? Eso que estamos viendo, eso que se llama codón polimórfico, es un SNP. Bien, ¿qué pasa con eso? Existen enzimas que cortan determinadas secuencias en el ADN. Se llaman enzimas de restricción, ¿sí? Y se las usan en ingeniería genética para manipular el ADN y para poder cortarlo como si yo tuviera una tijera y corto en una región específica. ¿Cortan en cualquier lado? No. Cortan cada vez que ellas leen una determinada secuencia de nucleótidos. La leen y cortan, ¿sí? Y hay muchas enzimas diferentes y cada una reconoce distinto tipo de secuencias. No necesitan una clase de ingeniería genética, digamos, para esto, pero sí entender simplemente este concepto. Como el polimorfismo del nucleótido único es un cambio de un nucleótido en la secuencia, ese cambio puede generar que un sitio de corte que la enzima veía ya no lo vea porque cambió un nucleótido y ya la secuencia no es la misma, o a la inversa, que un sitio de corte que no estaba ahora aparezca. Porque, resulta que cambió este nucleótido y entonces ahora es una secuencia que la enzima pirulito reconoce, ¿sí? Bajo ese principio existen los polimorfismos, lo que se llama FNP, que es el que vimos recién. El polimorfismo del largo de los fragmentos de restricción. ¿Sí? El fragmento de restricción es justamente el pedacito que deja la enzima de restricción que corta, ¿sí? Estas enzimas se llaman enzimas de restricción, ¿por qué? Porque se descubrieron en bacterias, son normales de ciertas bacterias, ¿y para qué están? ¿Cuál es su función normal? Para que cuando hay ADN extraño que quiere entrar a esa bacteria, la enzima esta lo detecta, lo corta y lo rompe. Es un mecanismo de defensa de la bacteria, ¿sí? Se descubrieron y se usan ahora como una herramienta. ¿Por qué? Porque me permiten cortar a mí el ADN en secuencias específicas. Son muy útiles, ¿sí? Se usan todo el tiempo en el laboratorio. Bien. El principio es ese. Ellas reconocen una secuencia, van y cortan. Entonces, lo que cambia al cambiar un nucleótido es que esa secuencia ya se reconozca o deje de ser reconocida y entonces el largo del fragmento de restricción que esa enzima está cortando
a ser más largo o va a ser más corto porque cortó o dejó de cortar. ¿Me siguieron hasta ahí? Profe, Sí. o sea, ese polimorfismo sería una consecuencia del polimorfismo del nucleótido simple. Claro, exacto. Cuando vos tenés un cambio en esa secuencia de nucleótido, eso puede generar, vamos a ver si tenemos una... Ah, ahí tenés la secuencia, mirá. ¿Ves? GCA-TTC es la secuencia que reconoce la enzima EcoR1. Perdón, esta, GA-ATTC. Acá como cambió a GC-ATTC, ya no puede cortar. Entonces, acá estaría el cambio de nucleótido simple que veníamos mencionando. Esto hace que esta secuencia ya no sea más reconocida por la EcoR1. Entonces, si está esto, la enzima lo ve, pero no lo reconoce, no corta. Si está esta secuencia, la enzima la ve, sí reconoce y corta. Y genera estos fragmentos. ¿Sí? Ese es básicamente el principio del RFLP. El largo del fragmento de restricción va a cambiar dependiendo que la enzima haya cortado o no haya cortado. Entonces, ¿qué se hace? Se toman muestras de ADN, se cortan con enzimas de restricción, se corren en un gel para separarlas por tamaño, ¿sí? Las que son más grandes van a quedar arriba, las que son más chiquitas van a correr más abajo. Y después se pasan a una placa que se revela por autorradiografía, ¿sí? Y se ve estos perfiles. Planta A, la muestra, planta B. Entonces, si yo no sé mi muestra de dónde es y la corrí así, ustedes de esto que pueden decir, mi muestra es de la planta A o de la planta B. De la A, De la A. ¿Por qué dicen que es de la A? porque es igual el ADN. Porque el perfil es igual. Y eso es lo que se hace en un análisis de ADN. Cuando yo encuentro una muestra de sangre, un pelo, restos de piel en las uñas de una víctima, semen por violación, se toma la muestra y se corre paralelamente con la muestra de los sospechosos. Y yo espero que los perfiles sean iguales. ¿Por qué? Porque la secuencia de nucleótidos de la muestra y del sospechoso, si es el asesino, el violador, el padre, el que sea, tiene que ser igual. Y si no, si es otra persona, va a ir difiriendo en esos nucleótidos. En algunos puede ser que coincidan, ¿sí? Porque en algunos nosotros coincidimos. Pero no, como no se analiza uno solo, se analizan muchas cosas, no coincidís en todo. ¿Sí? Entonces se comportan distintos las distintas personas y ese es el principio por el cual sirven como forma de diagnosticar cosas o de saber cosas. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Ok, entonces, básicamente se extrae el material genético, se colocan en un tubo, se marcan los extremos del ADN para que después, digamos, florezcan y yo los pueda detectar. Y las enzimas de restricción quizá cortan en distintos lugares, ¿sí? Entonces, cuando se corren, de nuevo, el fragmento más chiquito es el que va a correr más abajo, el del medio vendría a ser este, y este otro, que es el más grande, vendría a ser este. ¿Sí? Y eso es el principio por el cual los fragmentos tienen
una bandita de 2,2, esta más chiquita, y otra de 7,2. ¿Sí? Esta yo ni siquiera la voy a ver en la corrida, salvo que tenga una sonda que se pegue contra todo este sector. Si no, me la pierdo. ¿Sí? Porque ¿cómo veo yo esto o esto? Porque tiro, como le muestran acá, este fragmentito, una sonda que hibride contra el lugar que estoy queriendo detectar, porque el genoma es enorme. Yo no voy a detectar todos los cambios que hay en el genoma. ¿Sí? Yo tiro sondas contra lugares específicos del ADN que son polimórficos, que ya sabemos que se asocian o que son altamente polimórficos, y entonces detecto las variaciones entre distintas personas en esos lugares específicos. ¿Sí? Y por eso veo lo siguiente. Por ejemplo, supónganse que yo tengo una persona que tiene este alelo y este otro. Si la persona es homocigota para el alelo 1, va a tener siempre esta banda y esta banda más chiquita, que es lo que le muestran acá, la celeste y la roja. Si la persona es homocigota para el alelo 2, no tiene sitio de corte acá, va a tener siempre una banda más grande. Y si la persona es heterocigota genéticamente, va a tener la banda grande, la banda más chiquita de todas y la intermedia. O sea, voy a ver los tres. Entonces yo, detectando el polimorfismo, un polimorfismo, por ejemplo, un RFLP conocido, ¿sí? Yo puedo saber cómo somos cada uno de nosotros, si somos homocigotas para un alelo, homocigotas para el otro, o si somos heterocigotas. ¿Y qué utilidad tiene, se preguntarán ustedes, si esto está, en general, en una región no codificante? ¿Qué utilidad tiene? ¿Para qué me sirve saber eso de una región no codificante? Para ver la diferencia, sí. ¿Para qué te serviría ver la diferencia? Hay un caso, por ejemplo, de encontrar a alguien, padre, hijo. Sí, está bien, no está mal lo que estás diciendo, pero como los cambios posibles son esos tres nada más, y son tres variantes, coincidiríamos mucho, ¿no? Habría mucha coincidencia y habría muchas personas que presentan lo mismo. ¿Sirve entonces? No. O sea, para eso no nos sirve. ¿Para qué sí nos sirve? Y ahora voy a contar. Yo tengo el ADN y tengo un gen de interés. Esta es mi región polimórfica y acá viene otra vez el gen. ¿Sí? De interés, el que sí me interesa. ¿Para qué se usan este tipo de polimorfismos, los RFLP? No se usan para paternidad, para criminología, para diagnóstico forense. No me sirve para eso. ¿Por qué? Porque para eso yo necesito algo más hipervariable todavía, ¿sí? Algo que me permita ser más certero en lo que digo, quién es quién. Pero estos son buenísimos como marcadores asociados a genes que sí es más difícil detectar, ¿sí? Entonces los uso cuando estos RFLPs se asocian a genes que quiero ver, ¿sí? Y que este gen es muy difícil de darme cuenta qué variante tiene. Por ejemplo, como yo les contaba, el gen de la fibrosis quística tiene tantos cambios poblacionales distintos descritos que es muy difícil darse cuenta si el gen que yo estoy secuenciando
la persona que lo lleva tiene la enfermedad o no, y se hacen en los familigramas como le muestran ahí. Entonces, se dice, bueno, fantástico. Yo tengo esta persona, supónganse, lo podemos pensar como patología, supónganse que lo pensamos como patología dominante, ¿sí? Si está el alelo de grande, entonces se genera una enfermedad. Entonces yo simplemente corriendo los marcadores de toda la familia, puedo saber quiénes llevan el alelo de grande y quiénes no lo llevan, porque lo que estoy analizando en realidad es el RFLP que está ligado a ese gen. Sería como una búsqueda direccional, tipo, yo sé lo que quiero buscar, yo sé lo que quiero encontrar, solo estoy comprobando. Es un screening, lo que vos me decís es eso, es un screening genético, ¿sí? Exactamente para eso se lo usa, como screening genético. Yo no busco el gen mutado directamente porque o no puedo, o no sé la secuencia, o las mutaciones son múltiples o lo que sea. Busco el RFLP asociado a ese gen mutado. Y sabiendo o encontrándolo, puedo saber si esa persona es portadora o no de un determinado gen, o un nene que está por nacer lleva el alelo o no lo lleva, o lo que sea, ¿sí? Y para eso se lo usa, para diagnosticar enfermedades. A los RFLP se los usa como diagnóstico de enfermedades, ¿sí? Y siempre tienen que estar lo suficientemente cerca del gen que quieren, diagnosticar, como para que no sea posible esto que les muestran acá, que ocurra un entrecruzamiento o un crossing over entre el RFLP y el gen de interés. ¿Por qué? Porque si está muy separado, si el RFLP que yo estoy detectando está allá y el gen está acá en la secuencia, y hay mucha chance de que cada vez que esa pareja genera gametas, ese RFLP que se asociaba a un gen mutado se desasocie o que se crucen la información, no me sirve como diagnóstico, ¿sí? Yo necesito siempre un RFLP que esté lo suficientemente ligado al gen que quiero estudiar como para que sea casi imposible la probabilidad de que ocurra un entrecruzamiento, porque si no, está cambiando todo el tiempo. Y hay un RFLP que yo creo que se asocia al gen normal y se está asociando al patológico y viceversa, y va y viene y no me sirve, ¿sí? Yo tengo que ver como que se mantiene eso en el tiempo y que para todos los individuos se cumple lo mismo. Si tienen el gen afectado, tienen este rasgo polimórfico, si son sanos, tienen este otro rasgo polimórfico. Entonces ahí a mí me sirve como herramienta de diagnóstico porque yo, buscando ese RFLP, ya sé si ese paciente tiene o no la enfermedad. ¿Se entendió esa parte? El RFLP tiene menos variantes que el gen, ¿es eso? Sí. Sí, porque solamente tiene, digamos, 2 o 3 opciones de por dónde puede haber cortado la enzima de restricción. Nada más. No tiene más variantes que eso. En cambio, tu gen polimórfico, ponele como el ejemplo que yo te estaba dando hoy de la fibrosis quística, hay más de 1800 mutaciones distintas descritas. Entonces, ¿cómo busco en un paciente que yo creo por la clínica que tiene fibrosis quística, qué mutación tiene? Estoy 3 años buscándole todas las mutaciones posibles que puede tener, ¿sí? Entonces, para ciertas cosas no me sirve hacer eso porque no termino nunca y no es beneficioso. Entonces, estas formas son mucho más rápidas, ¿sí? Para saber si
si realmente está asociado o no a un gen mutado o a un gen sano. ¿Sí? Bien, el otro polimorfismo, o el otro tipo de polimorfismo, es el que yo les contaba, que analiza repeticiones en tándem, ¿sí? Secuencias que pueden ser chiquitas o más grandes, que se repiten una al lado de la otra. Entonces, como le muestran ahí, la enzima de restricción siempre corta por el mismo lugar. Acá no hay cambio en la secuencia de la enzima. Miren, corta acá y corta acá. Corta acá y es el mismo lugar que acá. Y acá y es el mismo lugar que acá. ¿Qué es lo que cambió acá? No el lugar de corte de la enzima de restricción, la cantidad de veces que estos cuadrados se repiten adentro. Y por eso el fragmento es más largo o es más chiquito. ¿Sí? A esto es a lo que se lo llama variación en el número de repeticiones en tándem. O sea, varía la cantidad de veces que se repite una secuencia. Y esas repeticiones en tándem pueden ser de pocos nucleótidos, como vimos hoy que decía CA, ¿sí? O sea, muy chiquitita, o pueden ser más largas, repeticiones más largas, ¿sí? Y ahora vamos a ver para qué sirve cada uno. ¿Sería lo mismo que los nucleosatélites, lo que había mencionado antes? Sí, ahora lo vemos. Bueno, acá les da ejemplos, digamos, de cómo se van repitiendo y cómo que los fragmentos, lo que les decía recién, que los fragmentos de restricción son siempre los mismos. Y acá les dice, cuando uno tira una sonda, siempre se pega la sonda en el mismo lugar, este fragmento va a ser más cortito, este intermedio y este más largo. ¿Sí? Y así es como se lo ven. ¿Sí? ¿Ven? Como distintas secuencias dependiendo todos los posibles alelos, ¿no? Si el alelo A tiene 4 repeticiones, el alelo B tiene 6 repeticiones, el alelo C tiene 5 repeticiones, y eso hace que yo pueda determinar qué tipo de alelos tiene cada uno de, supónganse que esto es un paciente, el 1, el 2 y el 3, simplemente analizando estas repeticiones. Y yo puedo saber qué alelos tiene ese paciente, ¿sí? ¿Por qué se lo llama a todo esto DNA fingerprinting o huella dactilar de ADN? Porque es tan hipervariable que nosotros, entre nosotros, no coincidimos en todo. Entonces, en realidad, uno puede hacer una huella genética, ¿sí?, que identifique específicamente a cada persona. ¿Por qué? Porque si yo secuencio, digamos, y analizo muchas regiones distintas del ADN, todos nosotros vamos a dar un perfil distinto. Y perfectamente como igual de diferente que como diferimos en las huellas dactilares, diferimos en el patrón genético. ¿Sí? Entonces lo podemos usar de la misma manera. ¿Sí? Por eso se lo usa mucho para diagnosticar ciertas cosas. Esa tipificación de un individuo sobre la base de las secuencias del ADN, en la práctica es la pauta de la distribución de los fragmentos en una placa autorradiográfica, como yo les mostré, generando como todo un código de barras, ¿sí? Si yo agarro el ADN de cada uno de nosotros, le tiramos la misma enzima de restricción
Pero el nuestro tendría que haber, uno pensaría, ¿no? Tiene que cortar en el mismo lugar. Y no pasa eso. Va a ir cortando en distintos lugares y el perfil de pedacitos o fragmentitos de ADN que yo voy a ver de cada uno de ustedes va a ser distinto, va a diferir. ¿Y por qué difiere? Por estas regiones polimórficas en las que todos somos distintos. Y entonces la enzima va a poder cortar o no en distintas regiones para cada uno de nosotros. ¿Sí? Bien. Bueno, todo esto ya lo explicamos, que también se basa en el hecho de que en el genoma existen regiones con gran variabilidad que difieren en todas las personas, salvo en los gemelos. ¿Por qué en los gemelos no? ¿Por qué? Depende si son. ¿Qué son los gemelos? Son de la misma célula huevosis. Claro, son dos personas que se generaron a partir del mismo cigoto. Eso es un gemelo, no un mellizo. Un gemelo, ¿sí? O sea, el mellizo son dos ovocitos que fueron fecundados por dos espermatozoides simultáneamente. La señora, en lugar de ovular un único óvulo, ovuló más, 2 o 3, por lo que sea, porque naturalmente lo hizo así o porque estaba bajo un tratamiento de fertilidad. Vieron que las hiperovulan a las mujeres cuando no pueden quedar embarazadas. Es una de las primeras cosas que se hacen, ¿sí? Estimularle la ovulación, ¿sí? Por la razón que sea, se fecundaron simultáneamente dos ovocitos, esos son mellizos, ¿sí? ¿Qué compartieron los mellizos? El útero. El mismo ambiente, pero no la misma genética, porque cada ovocito y cada espermatozoide es distinto, ¿sí? Como cualquier hermano nuestro que va a ser distinto a nosotros, la única diferencia es que mi mellizo es, o sea, de hecho puede ser nena-nene, o sea, no pasa nada, y la única cosa es que sí, digamos, compartieron el mismo ambiente uterino. Más adelante, en un taller, les voy a contar qué cosas pasan cuando se comparte el mismo ambiente uterino. ¿En qué cosas después sí somos iguales por compartir el mismo ambiente uterino? ¿Sí? Eso te lo cuento más adelante. Ahora, el gemelo es aquel que se formó una única cigota y en las primeras divisiones se transformó como si fuesen dos individuos distintos, pero en realidad genéticamente son idénticos, ¿sí? ¿Vieron alguna vez gemelos? ¿Son idénticos? ¿Idénticos? No, siempre tienen algo. ¿Una fotocopia? No. Después también les voy a contar por qué no. ¿Sí? Que no es, porque no todo está regulado por la genética, sino que hay muchas cosas que están reguladas por la epigenética, algo que viene más arriba, ¿sí? Después lo vamos a ver. Y entonces por eso no son como si fuesen una fotocopia. Puede ser que al principio sean completamente iguales, pero tras pasar el tiempo vayan surgiendo ciertas características que van a diferentes. Sí, pero muchas veces ni siquiera al inicio son iguales. O sea, ni de bebé, así como salieron, hasta a veces ahí los ves con pequeñas diferencias y de hecho los padres los distinguen, aunque a uno a lo mejor de afuera le cueste más, pero, y después vamos a ver por qué, ¿sí? Pero sí, genéticamente ellos son iguales, ¿no? Porque provienen de la misma célula. Entonces, ahí ya hay que hacer otro tipo de estudio para esto, para saber de cuál es cuál, ¿sí? Porque si no, no podría darme cuenta. Bien.
en tándem, de número variable. Y podemos distinguir dos tipos. Los MLP o los SLP, ¿sí? Que este es básicamente lo mismo que el SNP, ¿sí? Es lo mismo, porque viene de la muestra de locus simple o cambio simple de nucleótido, ¿sí? Y el multilocus es cuando yo probé múltiples lugares. ¿Se acuerdan que yo hoy les dije, yo puedo tener un cambio en un único nucleótido, ¿sí? Y si tengo un cambio en un único nucleótido, ahí yo tiraría, en ese caso, una sonda de locus simple. O sea, voy a analizar este cambio puntual, ¿sí? Ahora, como yo les dije que de estos existen muchos en el genoma, lo que se hace normalmente para aumentar la fidelidad de lo que estoy viendo es usar la sonda de locus múltiple, probe sonda, ¿sí? Es lo mismo. De múltiples locus de este estilo simultáneamente. Entonces con eso aumento la probabilidad de en cuánto diferimos, porque si yo analizo uno solo, de nuevo, yo puedo diferir igual. En poco, en Claro. 4 como máximo, ¿sí? Pero no más que eso. Entonces, si analizo varios de esos juntos, aumento la probabilidad de ver las diferencias, ¿sí? Bien, entonces, una vez que purifico el ADN y lo corto, se dejan intactos estas secuencias de minisatélites, los fragmentos polimórficos se separan y se ligan con sondas. Estas sondas, de nuevo, como les decía recién, pueden ser de locus múltiple o de simple locus. O sea, para ver algo puntual, una cosa puntual que quiero ver, o ver varias, ¿sí? Y entonces, cuando la hibridación se da con una sonda que reconoce una multilocus, revela una distribución de fragmentos semejante a un código de barras, que era esto que yo les contaba. Cuando la sonda reconoce una secuencia específica, que es la sonda de simple locus, lo único que va a ver son dos variantes, no voy a tener más, ¿sí? Ver o una cosa o la otra, o sea, que tiene, si está o no está, pero no tengo más para ver qué es. O estoy analizando uno solito. Los short tandem repeat, que se usan muchísimo para diagnóstico, son muy parecidos a los BNTR. La diferencia es que son chiquititos, tienen 3 a 4 nucleótidos de largo, mientras que en general, cuando hablamos de un BNTR, hablamos de una secuencia que tiene como 16 nucleótidos de largo, ¿sí? O sea, secuencias más largas repetidas. Vieron que yo hoy les dije, esas secuencias repetidas de nucleótidos pueden ser chiquitas, lo que se llaman microsatélites, o pueden ser un poquito más grandes, lo que se llama mini satélite, ¿sí? Micro, más chiquito, mini, un poquito más grande. Dentro de los mini satélites es de lo que hablamos, eso se lo voy a escribir acá para que no se mareen. Nosotros tenemos microsatélites y mini satélites. Estos son de 2 a 4 nucleótidos y estos son de más de unos 15 nucleótidos, ¿sí? Tanto uno como otro son BNTR, ¿sí? O sea, son repetidos
un cambio en un nucleótido, que era lo que yo les dije que se llaman SNP, ¿sí? Que es cuando cambia un nucleótido. Y acá, esto en general, yo lo asocio con diagnosticar los RFLPs. ¿Por qué? Porque me cambia el lugar de sitio de corte de la enzima de restricción. ¿Sí? Esto es como para que se resuma todo lo que estamos viendo y no se mareen. Sí. De todo lo que estuvimos viendo, nosotros hablamos que los polimorfismos pueden ser de un cambio de un nucleótido único, ¿sí? Que es este que está acá, que se llaman codones polimórficos. Yo te doy todos los nombres porque después depende de dónde lean, van a aparecer con este nombre, ¿sí? Esto y esto es lo mismo, ¿sí? El polimorfismo del nucleótido único es lo mismo que el codón polimórfico, o sea, es hablar de lo mismo, ¿sí? Normalmente se lo llama así, ¿está bien? Y esto, ese cambio en un único nucleótido, es lo que provoca que una secuencia de reconocimiento de enzima de restricción esté o no esté más, aparezca o desaparezca. Entonces me sirve, y ese es el principio de los polimorfismos RFLP, polimorfismos del largo de los fragmentos de restricción. ¿Te acordás como te mostré hoy? Bien, ese es un tipo de polimorfismo. El otro tipo de polimorfismo es cuando repeticiones de nucleótidos varían en tándem. Eso es mucho más polimórfico que esto. O sea, esto es mucho más polimórfico que esto. Esto tenés 2 o 3 opciones distintas. No tenés miles de opciones distintas. Acá tenés muchísimas opciones distintas. ¿Por qué? Porque de golpe un determinado codón polimórfico, capaz que la variación que tiene poblacional es de, no sé, 50 variantes distintas, 70 variantes distintas. ¿Se entiende? Entonces, eso lo hace mucho más hipervariable. Imagínense que quizá, no sé, todos nosotros acá adentro diferimos en la variación ya que tenemos para un determinado LTR. Para uno solo. Y normalmente no se analiza uno solo, se analizan varios. Por eso, en los diagnósticos de paternidad, los informes dicen que con un 99,9% de exactitud es o no es. ¿Por qué tienen tanta exactitud? Porque son tan hipervariables los lugares que analizan que la probabilidad de que te confundas es nula, ¿sí? O es la muestra de la persona con la del hijo o lo que sea, o no es, porque no te podés equivocar. Profe, ¿sí? ¿pero cuál es la diferencia entre estos y los microsatélites? Bueno, ahí va. Dentro de estos, que son mucho más variables, esas repeticiones en tándem pueden ser muy chiquititas o pueden ser más grandes, ¿sí? Eso hace que justamente también sean más polimórficos los que son más chiquitos que los que son más grandes. Y eso es lo que te está diciendo acá, ¿sí? ¿Ves que te dice? Los BNTR que son más chiquititos son los que se llaman STR, ¿sí? Por Short Tandem Repeat, o sea, son más chiquititas las secuencias que se repiten y son más hipervariables que las secuencias más largas. ¿Está bien? Bueno, justamente el pequeño tamaño es de utilidad para los estudios de medicina forense, dado que pueden ser detectados por amplificación de PCR utilizando pequeños fragmentos de ADN. ¿Saben qué es una PCR, no? Sí, bien. O sea que entre más chiquito el fragmento, más variabilidad puede tener. Normalmente sí. La secuencia, cuanto más corta es la secuencia que se repite, suele ser más hipervariable, ¿sí? O sea, suele presentar mayor variabilidad en la población. ¿Qué sé yo?
yo, por ejemplo, ella capaz en un alelo, para una determinada secuencia, tiene, no sé, 8 repeticiones. Se difiere el DNA de cada miembro de la familia con la enzima de restricción TAC1. Se corre mediante electroforesis en gel y se aplica el método de Salvan, usando como sonda radioactiva un fragmento de ADN humano clonado en un vector bacteriano. ¿Sí? Esa es la introducción. A la cual, posterior a leer eso, ya se mataron porque dijeron, ¿qué me está diciendo esta mujer? No les estoy diciendo nada, salvo qué se hizo, ¿sí? Así que no se preocupen por eso. O sea, se da, obviamente, todo el enunciado de lo que se hizo, básicamente. ¿Qué es importante de esto? Que ya me están diciendo que la patología es dominante, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué quiere decir que algo sea dominante? Se expresa en todas las dimensiones. Que por más que sea heterocigota ya se expresa. Que con ser heterocigota va a manifestar el fenotipo que se expresa en todas las generaciones si es que se transmitió, ¿no? Se pudo no haber transmitido. Sí. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Alguna característica más? Bien. Entonces, ahí les muestran un familigrama donde está la señora, el señor y todos los hijos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ven? ¿Qué veo ahí abajo? ¿Qué es esto? Todo esto que estoy viendo acá. Los fragmentos de ADN. Sí. Los fragmentos de ADN, lo que les mostré en la clase, ¿sí? Los pedacitos de ADN que yo les mostré en la clase, que cuando corto con una enzima de restricción, de acuerdo a que, digamos, la enzima corte diferencialmente en un alelo y en otro por el polimorfismo justamente, eso me va a dar o ver algún fragmento más grande o ver fragmentos más chicos, ¿sí? Yo acá no sé cómo era el esquema, ¿no? Porque yo en la clase les mostraba el esquema del alelo, ¿no? Les decía, bueno, este es el alelo 1, este es el alelo 2, y les mostraba esto, ¿no? Les decía así, decía la enzima corta acá para este alelo, corta acá y corta acá para este otro, ¿no? Y, qué sé yo, les ponía la sonda, supónganse acá. Yo les mostraba este esquemita en la clase, ¿no? Les mostraba esto y les decía, bueno, muy bien, si la persona es que yo estoy analizando, supónganse, alelo, vamos a poner, ya que le pusimos 1, le vamos a poner 1, 1, solo voy a ver este fragmento. Supónganse que este fragmento es de 5, y este es de 3, y este es de 2. ¿Sí? ¿No? ¿Qué voy a ver? Si es 1, 1. Un fragmento gordo de 5. 5, 3, 2. Si la persona es 1, 2, ¿qué voy a ver? Los 3. Los 3. El de 5, el de 3 y el de 2. Y la persona es 2, 2, ¿qué voy a ver? 1. Los chiquitos. Este y este. ¿Sí? Un poquito. Ahora. ¿Sí? No entiendo. Si la persona tiene el alelo 1 y el alelo 2, es heterocigota, ¿sí? Yo voy a ver este fragmento, este y este, ¿sí? Porque la persona es portadora de este alelo
ahí? Que la mujer es homocigota. Que la mujer es homocigota. Sí, o sea, tiene solo el 5. Y el hombre tiene como un 5 y el otro, ¿no? Y cada vez que hay alguien enfermo le pasa eso. Eso es lógico porque nos dijeron que la patología era Dominante. Y entonces a ustedes, ¿cuál les parece que es el alelo sano y cuál es el alelo enfermo? O sea, ¿cuál de estos dos alelos se asocia al gen sano y cuál se asocia al gen enfermo? No, el 1 es el sano. Porque el 1 está en la primera persona. El 1 es el de 5 y están las personas sanas. Estos dos fragmentos aparecen cada vez que alguien está enfermo. O sea que el alelo, el RFLP que se asocia con el gen patológico es este y este es el sano. ¿Sí? O sea que para mí tener el alelo 1 es sano, tener el alelo 2 no. Y va a bastar con una sola copia de eso para que se manifieste la patología. ¿Sí? Pero una vez que uno lo determina como método de diagnóstico, después yo se lo puedo medir a cualquiera y puedo saber si lo tiene, no lo tiene o qué tiene. ¿Sí? Entonces, ahí analizan todo. Ahora, ¿qué pasa con el último individuo? ¿Qué pasó? Está enfermo, pero resulta que el RFLP no coincide. Es homocigota, pero para el alelo 2. ¿Qué les conté yo en la teórica también? Que un RFLP bueno es aquel que está lo suficientemente ligado al gen que está tratando de detectar que la posibilidad del entrecruzamiento, o sea, que se haya cruzado la información y que ahora este RFLP se asocia al gen enfermo, sea casi baja, imposible. En este caso, o sea, sirvió perfecto para el diagnóstico de todos, pero no sirvió para el último. En el último, ¿qué estimo que pasó? Esto. Ocurrió un entrecruzamiento que asoció ahora a este polimorfismo con el gen enfermo. ¿Se entiende? Eso quiere decir que este RFLP no me sirve para el diagnóstico, no. Para decir eso tiene que pasar eso con muchos. ¿Sí? O sea, me tiene que pasar que cuando diagnostico, no sé, tengo un, qué sé yo, 60% que sí y un 40% que no, entonces digo, no me sirve. Si no, lo puedo usar como parte del diagnóstico. A veces, cuando no es muy buena la resolución, se lo usa combinado con otros marcadores, ¿sí? Para aumentar la confiabilidad de ese marcador y saber si lo que estoy diagnosticando es o no. En general tiene que ser efectivo siempre, ¿sí? O sea, tiene que asociarse siempre con el gen que estoy tratando de marcar. ¿Pero se entiende cómo es la dinámica? Bien. Básicamente lo que les preguntaba este ejercicio era eso, que analicen la relación entre la variación del RFLP, la sonda y el gen de la enfermedad y realicen un esquema, es hacer esto que hicimos acá, a partir de esos resultados. ¿Sí? O sea, pensar, a ver, si yo lo que estoy viendo es que la persona sana siempre tiene un alelo de 5 y los otros tienen uno de 3 y uno de 2, bueno, es hacer ese tipo de esquemita. ¿Sí? Y en la parte B, cómo explica el último hijo lo que explicamos recién. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? Bien.
1, 2. Ahí está. Que tiene los dos Se alelos, tiene grande el al chico. siguiente par de alelos. Ahora es al revés. Tengo el alelo A grande, el alelo A chica. Y tengo... ¿Puedo borrar esto? ¿Sí? Y tengo la sonda y los fragmentos. ¿Qué les parece que voy a ver? Nadie me preguntó algo. ¿Por qué hice estas banditas más gordas? Porque enloquecí. Porque enloquecí. No, las hice más gordas porque muchas veces se ven más gorditas cuando yo tengo doble copia de lo mismo. ¿Sí? Muchas veces cuando los esquemas, o sea, cuando la autorradiografía es como la de arriba, que es un esquema, o sea, todas las banditas son iguales. Pero cuando yo veo una autorradiografía de verdad, de algo que revelé de verdad, la banda, cuando está duplicada, hay más cantidad, porque hay más cantidad de ADN. Si yo tengo dos alelos de lo mismo, tengo el doble de ADN, entonces esa banda es más gordita, ¿sí? Por eso yo se la dibujé, vieron que yo les dije, si tengo el alelo 1, 1, tengo solo una banda de 5 y hice esto. ¿Por qué? Porque como tengo dos alelos iguales que me dan el mismo tipo de banda, espero más cantidad de muestra en esta corrida. Entonces la voy a ver más gordita normalmente. Como eso por ahí les va a pasar en algunos genes, bueno, sepan que tiene que ver con eso. Con que a veces uno tiene más cantidad de muestra ahí, ¿sí? Bien, acá entonces tienen esos dos alelos. Y la pregunta es, el alelo mutado es el A grande. Determina dónde se encuentra la mutación y qué patrón diferencial de RFLP genera si un individuo es portador de la mutación o si es homocigota para la mutación. ¿Qué hace? Está a la derecha de la línea fija. Entre el 2,5 y el 2, ¿no? Esa es la mutación. No llego, chicos, vamos para el otro lado. Esta es la mutación, ¿no? Lo primero que tengo que ver, porque es, o sea, el lugar donde yo estoy viendo la diferencia, ¿sí? Bien. Lo que me está diciendo esto es que este fragmento es de 5,5, este fragmento es de 2,5 y este fragmento es de 2. O sea, este fragmento es de 5,5 y este de acá abajo, ¿de cuánto es? 4,5. 4,5. ¿Sí? Eso es lo primero que tengo que darme cuenta. Bien. ¿Qué otra cosa me tengo que dar cuenta? ¿Dónde está la sonda? Es el pedacito este negro que tengo acá. ¿Voy a ver esto? No. No, porque no me lo está detectando la sonda. Así que ese fragmentito no me importa, no lo voy a ver. Ojo con eso, porque no lo voy a detectar, ¿sí? Entonces, si yo tengo que armar lo que me están pidiendo, y es, ¿qué va a pasar con una persona que es así? ¿Qué va a pasar con una persona que es así? Y si quieren, ¿qué va a pasar con alguien que es así? Ya que estamos, hacemos todo. ¿Qué hago? Si la persona es A grande, yo te voy a ver. El de 5,5 y ¿qué más? Y el de Y el 2,5. de 2,5. Entonces tengo 5,5, 4,5. Primero anoto todas las mediciones, ¿no? Después tengo por acá abajo un 2,5. En teoría tendría un 2. Y ya está. No tengo más posibilidades. ¿Sí? Bien. Ok. ¿Qué voy a ver si es A grande, A grande? El de 5,5
y este 2,5. Y lo voy a ver, si quieren, bueno, medio gordito porque Es doble. está duplicado. Ujú. ¿Sí? ¿Por qué no metían 2? Porque la sonda no te lo está detectando. La sonda, esa cosita negra, para que vos lo veas, tendría que llegar hasta el final. Pero no importa que, por ejemplo, no completa todo el 2,5, sino que llega un poquito más. La segunda pasa, o sea, no digamos que tampoco ¿Se entiende El lo que marcador. pasa? Sí, no pasa nada. Aunque toque un poco, La lo vas sonda a es ver. el marcador, hasta Pero dónde vas a ver. Si no toca nada, como en el caso del 2, Quiero ver porque me no interesa. lo ves. la verdad. Porque vos solo ves Sí, ahí pusieron que con quieren lo ver que vos hasta ese indicás, pedazo de la ¿sí? de... Como ahí no hibrida con nada, no lo va a ver. Bien. ¿Qué pasa si es A grande, A chica? No, 5,5 La podría y dibujar más gruesa, 4,5. estás haciendo un esquema y si me dibujas la rayita ahí está bien, ¿sí? Todos. Si vos ves acá vas a ver la de 5,5, la de 2,5 y también vas a ver La de 4. 4,5. Claro. ¿Sí? Y la que vería más gordita sería esta, porque esta está 2 veces. ¿Sí? ¿No? Ajá. Así sería, como uno se la espera. ¿Por qué? Porque la de 5,5 está arriba y está abajo. ¿Sí? 5,5 dos veces Y y después, si la persona es A chica, 5,5 y 4,5 dos solo veces. veo esta y esta. Sería más gordita, sí, más gordita. Así como para. ¿Sí? Y este sería el perfil de bandas. Si se fijan, en realidad yo haciendo esto puedo saber cómo es una persona genéticamente, si es A grande, si es A grande A chica o si es A chica. Ujú. O sea, ¿entienden la utilidad? O sea, me sirve para diagnosticar, ¿sí? Me sirve para saber cómo es genotípicamente alguien. Y para eso se lo usa, ¿sí? Ustedes después, más adelante, cuando vean, van a ver cosas de genómica y van a ver, primero vamos a ver unos talleres especiales de genética y cáncer y después van a ver cómo se aplican a hacer marcadores de este tipo para saber, por ejemplo, el pronóstico de un tumor. Vieron que muchas veces cuando una persona está enferma le dicen tenés mal pronóstico, tenés buen pronóstico de progresión tumoral. ¿Han escuchado eso? Sí. ¿Por qué es eso? Por ciertos marcadores genéticos que tienen los tumores, que se asocian más a que el tumor sea menos agresivo o que el tumor sea más agresivo. ¿Sí? Todo ese tipo de análisis relativamente nuevo que hay, ¿sí? Que existe y que se hace, son análisis que tienen que ver con cosas de este estilo, con marcadores genéticos que se estudian en la muestra para saber cuán favorable o desfavorable va a ser esa progresión tumoral. Por eso les enseñamos esto, para que después, cuando lo tengamos que aplicar ahí, ustedes entiendan de qué les están hablando, ¿sí? Porque van a ver que se analizan ciertos marcadores o cosas así, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Bueno, eso, básicamente, si entienden esto, ya está, digamos. Es como que ustedes tienen dos tipos de problemas, básicamente. O tienen el esquemita y tienen que hacer esto, o tienen eso, tienen que hacer lo otro, o simplemente tienen alguna cosa y hay que interpretarlo. Nada más. Decir, bueno, este es el sospechoso, este es esto, como hicimos en la clase. No es mucho más lío que eso. Pero sí hay que tener muy claro cada concepto y qué es cada cosa. ¿Sí? La mayoría de veces me va a decir RFLP o puede ser el otro. Te va a decir cualquiera de los dos. Te va a decir BNTR o te va a decir RFLP o te va a decir polimorfismo. ¿Sí? General. El análisis es el mismo. No, el
cuando te muestre un BNTR, te va a mostrar otra cosa. ¿Ves? Te van a mostrar chorreaditos distintos. ¿Sí? Mirá, esto es un BNTR. ¿Qué está mostrando, boludo? Sí, lo que digo que es distinto lo que ves como resultado. Esto es un BNTR, ¿sí? Es lo que yo te mostraba hoy en la teórica, que te mostraba. Yo te saco una muestra a vos, le saco una muestra a ella, la digiero con una enzima de restricción y corro. Y marco varias regiones distintas del ADN, ¿sí? Tu muestra me da un perfil, señor Pérez, ponele, señora Pérez, o sea, cada uno me da un perfil. Después tengo al señor García y a la señora García. Y después tengo al nene, que se están disputando, es hijo de él, es hijo de ella. Para que yo sepa de quién es hijo, el hijo obviamente tiene que coincidir con el perfil de los padres. Entonces voy a tener que ir mirando a ver con quién coincide. ¿Se entiende? O sea, pero no es más que eso. No es que, o sea, son cosas complicadas. Sí hay que entender la base de todo lo que vimos hoy. Así que primero lean, ¿sí? Lean la teoría y después recién vayan a sentarse a la guía. Señor Pérez. ¿Sí? Bueno.